Ya tenías agüita. ¿No? Ayúdame. La hermana Marita. Sí, muchas gracias. Es libre, ¿eh? A ver, sí, muchas gracias. Dáselos, por favor, o pones en la Buenos días, hermanos. Vamos a abrir las Biblias en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, de los versículos 21 al 30. Ya habíamos visto Juan 8, del 1 al 11, cuando se le presenta a una mujer hallada en adulterio a nuestro Señor Jesucristo. Después vimos 8, del 21, del 12 al 20. Hoy vamos a ver del 21 al 30. Y aquí la cuestión es de que quien no ha estado, pues bueno, puede ir a las predicaciones que estamos subiendo a la red. Y ahí están estas predicaciones, ¿verdad? Yo le voy a seguir dando continuidad. Creo que hay mucha hilación en esto, hay cosas muy importantes, sobre todo en la carta de hoy. Creo que hay en el Evangelio del día de hoy, creo que hay algo muy importante allí. Y yo pues sí quiero hacer mucho énfasis en esto. Habíamos visto a una mujer que debía de morir. Habíamos visto una mujer que debía de morir. ¿Por qué? Porque fue hallada en pecado, fue hallada en adulterio. Bueno, Jesús, ¿qué hizo? Él escribía en la tierra. Entonces vamos a ver Juan. Es 8:21 a 30. Espero que el pastor entienda que no voy a decir lo mismo que dijo, ¿verdad? Que a mí me bueno. Entonces, ella debía de haber muerto. Habíamos explicado, ¿verdad?, que Jesús ahí dio testimonio de sí mismo. Él escribía en la tierra y citábamos Jeremías 31:33, que donde dice que él escribía en el corazón y en la mente del hombre su ley. Bueno, yo estoy estableciendo también otra situación, que Jesús ahí confronta al hombre respecto de su santidad con el pecado del hombre. Bueno, el contexto de esto, hermanos, ¿cuál es? Hoy sí voy a tratar esto porque hoy sí lo considero muy importante. El contexto es el interior del hombre. Y hoy vamos a tratar mucho con esto, porque el hombre tiene un alma y ahí está el asiento de sus emociones. Ahí se depositan sus pensamientos, su intelecto. Y hoy vamos a trabajar mucho esto. Bueno, sabemos que el alma es la vida del hombre. Y esta dice en la Escritura que se encuentra ¿en dónde? En la sangre. Entonces, si entendemos, la sangre está depositada en cada célula del ser humano y son millones de células. Es decir, el alma está esparcida en todo el cuerpo. ¿Sí? El pastor Ismael hacía un dibujo, ¿verdad?, de una figura, de una silueta de un hombre, y todo al ras de la silueta ponía el alma. Me parece un dibujo muy interesante porque es una forma de explicar en una forma de figura claramente que el alma está en todo el cuerpo, en todo el ser humano. Bueno, pues la vida, dice la Escritura, que está ahí en la sangre. Entonces, nosotros hablábamos de que esta alma, o el hombre, emite juicios. Y hoy vamos a ver qué importante es esto, porque conforme al evangelio que hoy vamos a tratar, esto va a decidir todo. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de decidir, nuestra forma de tomar a cabo o llevar a cabo vicios, decisiones como ir o no a la escuela, con qué esposa me voy a casar, decisiones muy importantes. Pero la principal
que es recibir o no a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa con un alma? Aquí se abren dos caminos como siempre, el espiritual y el material, el carnal, es decir, con Dios o sin Dios. Y sintetizando, estos juicios van a ser con Dios correctos, pero ahorita vamos a ver por qué. Y estos van a ser incorrectos. Dice que Jesús es la luz, es decir, es el camino. Es decir, todo se trata, hermanos, de un bien vivir, un saber vivir correctamente, un saber vivir bien. Ahorita vamos a ir viendo de qué se trata, ¿eh? Bueno, ¿cuántos juicios emitimos nosotros, hermanos, al día? Muchos, todos. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a llevar? ¿Qué actitud debo de tomar? Si quiero estar bien, si quiero ser feliz, si quiero estar correcto. Todo, hermanos, en un momento dado es que... ¿Cómo? Juicio. No, pero usted no diga. Ah, perdón. Ya no, por favor. Todo el día estamos emitiendo juicios. Sí, es que hay que participar más, porque luego también por eso nos cansamos, ¿no? También uno quiere un poquito más de actividad, ¿verdad? De entender o creer que están entendiendo, que están aprendiendo. Bueno, todo el día estamos emitiendo nosotros juicios, pero a nosotros lo que nos interesa es lo espiritual. Entonces, el alma, esta tiene una capacidad. Ojo, somos seres pensantes por naturaleza, ¿verdad? Somos seres que razonamos, por eso nos distinguimos del animal. Pero aquí hay una cuestión, con Dios, sin Dios, esta alma tiene una capacidad de distinguir. Espero que me entiendan esto, hermanos, porque es bien importante esto. Distinguir entre... Mejor lo pongo bien. Entre el bien. Un hombre que está en pecado, a veces ni distingue que está en pecado. Un hombre que está en pecado, a veces ni distingue el pecado. Entonces es bien importante que entendamos esto. Y esa capacidad la tiene el alma. Y aquí pues ya empieza a apartarse, ¿verdad? Con Dios. Son juicios correctos, o sin Dios son juicios incorrectos. Esta capacidad la va a tener el alma si está en Dios. Si no, pues bueno, a veces son personas que se hacen cosas, dicen, es que estuviste en el momento inadecuado, estuviste en el tiempo que no debías de estar, y sucede algo, ¿no? Nos pasan cosas. Entonces, muchos pastores en la actualidad dicen, por ejemplo, bueno, un pastor que todos conocemos, decía que si nos podemos echar una, es decir, una cervecita. Y muchos lo agarran de relajo, que dicen, una no es ninguna. Dice, y dos, pues apenas es la espuma. Pues dame una, ya es la tercera. Entonces, otros dicen si podemos poner o no el arbolito. Es decir, tenemos capacidad de distinguir entre el bien y el mal. A veces justificamos en Jesús nuestra conducta, pero es pecaminosa, por no entender correctamente esto. Por ejemplo, en la iglesia en donde yo asistía, que tenía una idea, ellos no ponían un arbolito, ponían dos en lo que es el púlpito. Pero qué curioso, decían, solamente se puede poner ahí a poner el arbolito aquellos que ya están bautizados y hablan en lenguas. Entonces no cualquiera se podía subir a poner el arbolito. O sea, yo no, porque todavía no era bautizado. Entonces, ¿qué pensar, no? O sea, estaban distinguiendo bien, correctamente el bien y el mal. Ya vimos que hay mucho simbolismo en el arbolito de Navidad. De hecho, esa predicación la dio el pastor Ismael. Hay mucho simbolismo y maligno. Mas, sin embargo, en una iglesia no se pone uno, se ponen dos. Entonces, ¿habrá claramente esta distinción entre el bien y el mal? Yo creo que no. Y es una iglesia bien conocida del hermano Prudencio. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, el alma estamos diciendo que es el asiento, el depósito de las emociones, de los pensamientos, pero del intelecto. Pero ¿qué pasa si esa alma, ese intelecto, esa capacidad de pensar
están depositadas no en Dios. Y estamos estableciendo que hay, entonces, ¿qué? Juicios correctos y juicios incorrectos. Y ahorita vamos a ver qué importante, porque esto va a decidir todo, hasta dónde nos vamos, ¿verdad? Cómo vivimos, cómo recibimos las victorias, cómo tratamos los fracasos, cómo tratamos con los anhelos, cómo tratamos con esas frustraciones que no se han cumplido según nosotros, porque ese era nuestro deseo, ese es lo que nosotros queríamos. Bueno, entonces, aquí se establece una situación. Vamos a ponerla. Estamos en el Evangelio de Juan, ¿eh? Aquí Jesús le habla a hombres. Y recuerden, el contexto aquí, estamos hablando que es el interior del hombre. Aquí, ¿qué sucede? Porque Jesús estaba escribiendo la ley en la mente y en el corazón del hombre. Eso sucede en su interior. Entonces, en Juan 8, 1, 11, Jesús le está hablando a hombres que finalmente entendieron. Es decir, mi alma que no está con Dios, pues va a emitir juicios incorrectos y a lo mejor estoy estableciendo, ni cuenta me doy que estoy en pecado. Estos hombres a los que Jesús escribió su ley en su mente y en su corazón, finalmente entendieron ¿qué? Su condición. ¿Su condición? ¿De qué? De pecadores. De pecadores. Finalmente entendieron su situación de pecadores. Bueno, eso les dijo Jesús. Les dice, ustedes están en la misma condición que esta mujer. Entonces también debieran de morir, porque dice la ley, ¿verdad? Que el alma que pecare, esa morirá. Bueno. La ley establece, hermanos, que todos pecamos, ¿verdad? Que todos somos pecadores. Estos hombres lo entendieron. Llegaron a la conclusión de que efectivamente ellos están, por eso uno a uno fue saliendo, ¿verdad? Sabiendo su condición. O sea, comprendieron su condición de pecador. Del 12 al 20, el hombre no acaba de entender esto, ¿verdad? Jesús les vuelve a hablar, de hecho lo establece la Escritura. Dice, otra vez Jesús les vuelve a hablar, otra vez Jesús les habla y les dice, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. Dice, yo soy la luz del mundo. Dice, él decía, yo soy el Cristo. Entonces, aquí el contexto cambió. Aquí el contexto era el interior del hombre. Aquí el contexto cambió. Soy el Cristo. ¿Y el pueblo judío qué decía? No creo, no te creo, no creo en ti. Y Jesús dice, yo soy el Cristo, yo soy la luz del mundo, yo soy el Mesías. De hecho dice la palabra hebrea, ¿verdad? El Mashiach, o sea, él dice, yo soy el Mesías. El pueblo no lo entendía. En Juan 6, 42 y 8, 19, de hecho se burlan de él y le dicen, ¿tu padre? ¿Quién es tu padre? Dicen, ¿qué no es? En Mateo, de hecho dice, ¿qué no es el hijo del carpintero, de María? O sea, ellos aluden a la paternidad carnal de Jesús. Y Jesús sabemos que está hablando del Padre de los cielos. Entonces, más sin embargo, ellos lo toman como burla, ¿verdad? Como una especie de burla. De hecho, voy a ir a Juan 6, 39 y 40. ¿Alguien lo quiere leer? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, amén, hermana. Yo soy el Cristo, yo soy el Salvador, yo soy la vida. Es lo que está diciendo Jesús. Yo soy el Cristo, yo soy el Salvador. ¿El Salvador de quién? Del pueblo, del mundo. Y no le creían, dice,
no te creemos. Entonces, aquí ya cambió el contexto, ¿verdad? Decía el hermano Guillermo. Aquí el contexto 8:1 al 11, estamos hablando del interior del hombre. Aquí ya cambia. Aquí cambia, dice, ¿es o no el Cristo? El pueblo no decía, no, yo no te creo, o sea, yo no creo que tú seas el Cristo. Y Jesús establece una y otra vez, ¿verdad? Yo soy el ungido, el enviado de Dios. Yo soy la promesa cumplida de Dios. Bueno, el Salvador. 8:21-29, ya vamos a empezar a ir entrando al tema. 8:21-29, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Jesús les vuelve a hablar. De hecho, dice otra vez, 8:21, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? Dice otra vez, y si se fijan en el 8:12, dice, ¿verdad? Otra vez, también lo mismo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy. 8:21 dice, otra vez Jesús les habla. Dice, yo me voy. En esta ocasión, pues cambia toda la textura, ¿verdad? Del mensaje de Jesucristo. Y la verdad es que es terrorífico el mensaje que se envía en esta parte del Evangelio. Y ahorita vamos a ver de qué se trata. Entonces, Jesús le vuelve a hablar al hombre, pero esta vez sí le dice cosas terribles. Y es como un mensaje para nosotros a la vez, ¿verdad? Que está en nosotros que quieramos entender o que no queramos entender. Bueno. 8, del 12 al 20, son hombres que se resisten a creer, pero del 8, que es lo que vamos a ver hoy, al 30, son hombres que definitivamente dicen no a Jesús. Estos hombres entendieron, ¿verdad? Comprendieron su condición. Estos hombres dicen, no queremos saber nada contigo. No queremos nada contigo. Vamos a ir viendo esto. No creen que Jesús sea el Cristo, no creen que Jesús sea el Salvador. Jesús aquí, hermanos, da un mensaje pues muy duro. Muy duro con respecto a la cuestión del pecado. Ahorita vamos a ir viendo. El alma, hermanos, esto ya lo establecimos la vez pasada, también fue clase del pastor Ismael. El alma, hay un mensaje, no sé, a mí me parece muy duro, de Deuteronomio 4:15, en donde habla que el alma se puede corromper. Pero vean esto, esta alma primero está en tinieblas, sin Dios, ¿verdad? Sin Dios. Está en ceguera, ¿qué? Espiritual completa. Ceguera espiritual. Está entenebrecida. Bueno. Llega a tal grado que dice la Escritura en Deuteronomio 4:15. Este es su estado al final. Está corrompida, está deteriorada, está degenerada esa alma. Esta alma, me hace una pregunta María hace unos días, lo comentamos con el pastor Ismael. ¿El diablo pudiera ser perdonado? No. A ver qué dicen los demás. Si se arrepiente, sí. No, si se arrepiente, sí. ¿Usted qué opina? Híjole, me la puso muy dura porque estoy muy novato, pero ¿Qué? permítame dos cosas. Difícilmente creo que sea perdonado, porque no fue sino hasta que vino Cristo cuando ya uno puede ser perdonado por sus pecados, porque Él perdió su vida para nosotros. Anteriormente, pues creo que se iban al seno de Abraham. Ellos estuvieron en la gloria de Dios, habitaron con Él y vieron la gloria del Señor. Ellos llegan a este estado, a tal estado de corrupción, que ya no tienen aptitud para volverse a arrepentir lo que dijo Dios. Ya no están en aptitud, ya no tienen capacidad. De estos hombres estamos hablando hoy. ¿Sí? O sea, técnicamente puede ser perdonado, sí, si se arrepintiere, pero él ya no tiene esa capacidad.
Muchas veces establecemos, aquí hay 2, 3 hermanos que yo sé que piensan así: Dios no puede mandarnos al infierno, Dios es amor. Dios es un Dios bueno, santo, justo. ¿No? Él no nos va a mandar allá, Él no nos va a castigar, Él no nos castiga. ¿Cómo? Si la Biblia dice que sí, azota y disciplina al que ama. Pero aquí vamos a ver, ese es lo terrible del mensaje del día de hoy. Que llega un momento que Dios rompe con, o sea, corta con el hombre, dice: hasta aquí, yo no voy a contender contigo siempre. Ese es lo terrible que vamos a ver hoy. O sea, Dios es amor, Dios, dice la Escritura, de hecho, que Él siempre está tocando a la puerta. Sí, a los que quieren oír, pero no siempre le va a estar tocando al mismo. O sea, llega un momento que Dios dice: ya no, se acabó. Tú no quieres, o sea, ya. Y vamos a ver ahorita algo bien interesante, ¿eh? Bueno. Todo, hermano, todo esto es por la falta de fe, ¿verdad? Todo esto es por falta de fe. No quiero ir a Jesús, no quiero reprochar mi conducta que es inadecuada. Dice: el hombre amó más las tinieblas, amó más sus pecados, y no quiere que sus obras malas sean reprochadas, ¿verdad? O enfrentadas contra la santidad de Jesús, y prefiere seguir así. Pero él no se da cuenta que cada vez se corrompe de tal manera que va perdiendo esa capacidad de arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento que se nos pide para llegar a las cosas de Dios, se va desvaneciendo cada vez que nosotros entramos en este estado. Obviamente entramos aquí, ¿verdad? Primero estamos en tinieblas, en ceguera espiritual, entenebrecidos, corrompidos, sucios, llenos de pecado. Pero llega Jesús y limpia esto, ¿verdad? Llega Jesús y cambia esto. Pero hay quienes dicen: ¿sabes qué? No, yo contigo no quiero nada. Entonces su estado llega a tal grado que pierden esta capacidad, pierden esta actitud. Espero que me entiendan, hermano, porque a mí sí me costó trabajo entender. Bueno, Dios nos ama. Sí. Jesús es el amor de Dios y la salvación que nos provee a través de Jesús. Pero siempre y cuando nosotros vayamos acá, ¿verdad? Pero si no queremos, muchos reciben llamados, hermanos, 2, 3, 4, 5, no sé cuántos. Y de pronto dice no. Conocen la verdad, conocen el Evangelio, se les da la luz, se les da el entendimiento del Evangelio, pero no quieren creer, dicen no. Entonces, esos llamados, hermanos, llega un momento que dice Dios: no voy a contender contigo para siempre. O sea, Dios los abandona. Y estos hombres se corrompen cada vez más, hasta perder la actitud de poder arrepentirse. O sea, hay hombres que, aunque quiera Dios, ya no tienen esta capacidad. No sé si lo entiendo. En verdad sí es tal su maldad que ya no pueden arrepentirse. Por eso la pregunta: ¿el diablo puede ser perdonado? Sí, técnicamente sí, pero él ya perdió esa capacidad. Es tal su maldad, tal su tiniebla, tal su ceguera, que él ya no puede arrepentirse. Dice, de hecho, Hebreos, ¿verdad? 10:31, dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Bueno. El 10:26 sí lo voy a tocar, hermanos, vamos a verlo, porque aquí hay una cuestión bien interesante. Hebreos 10:26. Dice: porque si alguien que lo lea, porque aquí me está dando, se me encuentran mis lecturas. 10:26. Dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este es un versículo de difícil explicación o de difícil interpretación, porque muchos lo usan como un versículo donde dice que se establece que sí se pierde la salvación.
Pero aquí no está hablando de eso, porque dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿quién es la verdad? Jesús. Entonces dice, si no quieres ir al conocimiento de Jesús, dice, ya no queda más sacrificio por tus pecados. Es tu decisión. Por eso dice, si pecaremos voluntariamente. Entonces, no está hablando del pecado en general, está hablando de un pecado en específico. El contexto es ese. Está hablando de no querer decirle sí a nuestro Señor Jesucristo. No ir en fe a Cristo. Está diciendo, no quiero nada con Él. Hay un versículo. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Ahí está hablando del pecado en general. Cualquier pecado. Pero aquí dice no, dice, si pecare voluntariamente, ¿qué dice? Si pecare voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si quieres, o sea, tú eres libre y soberano, dices no, está bien. Entonces, decía yo, puede haber 2, 3, 4 llamados, 5, no sé, y dice Dios de pronto, hasta aquí. Por eso hay un versículo que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo decía anteriormente, yo precisamente lo dije, dice Jesús, Él es amor, y Él está constantemente llamándonos. Entonces alguien me reprocharía, no, Jesús siempre está llamando a la puerta. No es simple. No, llega un momento que dice, no, tú ya estás en un estado que ya perdiste la capacidad de arrepentirte, ya no voy a contender contigo, lo deja. De hecho, le da un poder engañoso, ahorita lo vamos a ver eso. Pero digamos, si en el momento en que yo recibí a Cristo y después peco por algo... No. Si usted recibe a Cristo es que usted sufre una transformación. Sí. Si usted sigue pecando, seguramente probablemente no haya recibido a Cristo realmente. Probablemente no lo haya recibido. Bueno, entonces, Cristo es el Salvador, es el enviado de Dios y Él es el ungido, el enviado. Él es la promesa cumplida de Dios. Él es el amor de Dios. Amén. Él es el amor de Dios. ¿Sí me entienden esto? Y la salvación que a través de la gracia de Dios se lleva a través de nuestro Señor Jesucristo y nos da esa salvación. ¿Sí? Decía yo, el Padre nos llama, el Espíritu Santo nos convence al pecado y Jesús nos salva. Amén. Ese es el trabajo, todos trabajan, ustedes trabajan en la obra del Señor. Entonces aquí yo quiero que entiendan muy bien este versículo, ¿verdad? No está hablando del pecado en general, como el alma que pecare, esa morirá. No, aquí está hablando de un pecado en específico, o sea, no recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho es el pecado que nos condena, ¿verdad? No recibir al Señor. Entonces, aquí está hablando de ese pecado en específico. Pastor, entonces ahí se aplica cuando dicen que esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Sí, exactamente. No creer al Señor, no recibir. Bueno, entonces, decíamos, el versículo, ¿verdad? Que habla de esa alma, el alma que pecare, esa morirá. Sí está hablando en términos generales del pecado. Aquí no se está hablando de el pecado en general, se habla de un pecado en específico. No creer en Jesús. Bueno, entonces dice, si no crees en Jesús ya no queda más sacrificio por sus pecados. Bueno, aquí se está hablando de que esta persona está pecando voluntariamente, ¿verdad? Entonces ya no queda más sacrificio. Dice el Salmo 23:5, dice, aderezas mesa delante de mí. Es decir, el banquete está puesto. Mateo establece también, dice, ya tengo mi comida. Ya están preparados ya está preparada la comida. ¿Quién es la comida? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. La mesa es nuestro Señor Jesucristo. Pues ya está todo preparado. Ya no más cosa que nosotros le digamos que sí, que le abramos la puerta. Pero ojo, esto lo vamos a estar viendo ahorita. No es desde lejos, ¿verdad? Es de dentro. Es de dentro. De hecho, en esta cuestión muchas iglesias se están equivocando. Porque tocan primero la parte emocional del hombre. Por eso decía que aquí estamos en el interior del hombre. Aquí el contexto cambia. Aquí el contexto es o no el Cristo. Eso hay que entenderlo muy bien, ¿eh?
porque eso nos da una anatomía clara de lo que nos está diciendo el Evangelio. Aquí, ¿qué sucede en mí? Pero aquí dice, no quiero nada contigo, no creo en ti. Rechazan completamente, se vuelven enemigos de Jesucristo. Entonces, estas almas están en esta condición. Entonces, eso es distinguir el bien y el mal. Porque aquí hay una transformación, ¿verdad? Donde si estoy en tinieblas, voy a la luz. Si estoy en ceguera, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, empiezo a tomar la palabra como mi verdad. Empiezo a caminar el camino que es Jesús. Empiezo a caminar, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces empiezo a caminar en ello, ¿verdad? Amén. En Jesucristo, en el camino, en la verdad y en la vida. Bueno, entonces, aquí estas personas van siendo diferentes facetas, ¿verdad? Porque aquí estos se entienden, pero estos dicen completamente no. Yo decía, aquí las iglesias, muchas están equivocando la forma de manejar esta situación, porque manejan primero la parte emocional del hombre, para tratar de ir al interior. Y con Jesús no es así. Con Jesús es directo, el interior del hombre. Y es tu decisión. ¿Quieres o no? ¿Sí me entienden esto? Manejan, dice, ¿verdad? Hay un dicho, circo, maroma y teatro. O sea, si no hay pan, dale circo, maroma y teatro al pueblo, en la política. Y aquí es casi lo mismo. Dice, bueno, no hay palabra. Hay veces que, desgraciadamente, así que sí lo voy a decir, hay veces que los predicadores, los pastores, no tienen esa parte espiritual necesaria para comprender ciertas cosas. Y de pronto no le pueden transmitir al pueblo lo debido, ¿verdad? La palabra, lo espiritual. Y atacan primero lo emocional. Y los ponen a danzar, los ponen a hacer muchas cosas. O sea, circo, maroma, teatro. Obras, Judas, la Vía Cruces de Cristo, y hacen muchas cosas. Y la palabra, hay poca. Hay poca. Dices trabajar desde fuera, o sea, las emociones, para tratar de entrar al interior del hombre. Entonces, aquí decíamos que el contexto es que si Cristo es el Salvador, si Cristo es el Cristo o no es el Cristo. Él establece, ¿verdad? Yo soy. Vamos a Juan 3, 18, 19, hermanos. Vamos a empezar con lo terrible de este mensaje. Espero que no se vayan de aquí y se echen a correr. Sí, hermana, ¿lo leen? El que cree, el que en él cree no es condenado, pero en el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el hombre del unigénito Hijo de Dios. Dice 19, y esta. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Exactamente. Entonces se trata de esto, ¿verdad? Se trata de ir en fe. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos hombres dicen, no. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más que las tinieblas, sus pecados. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y Jesús es eso, ¿verdad? Una confrontación, ¿verdad? Entre esto y la santidad. Y el hombre, independiente que no lo entiende, independiente que no lo cree, también no quiere dejar sus obras malas. A veces que ni cuenta se da, ¿verdad? Que está en situación de pecado y de peligro, porque no se da cuenta que está cayendo en esto. Y hoy es parte del mensaje, ¿verdad? Puede llegar a tal grado esta corrompez que ya perdamos la actitud, la capacidad de podernos arrepentir. Entonces, cuando nosotros estamos enfrentando a alguien que le estamos dando el plan de salvación, debemos de detectar mucho eso, porque de pronto tenemos que, o sea, nosotros tomamos tácticas, ¿verdad? Para llegar a la persona también, pero siempre enfrente o por enfrente, siempre dando el plan de salvación. Y no al revés, ¿verdad? Tratando de tocar lo emocional con mensajes subliminales, mensajes muy bonitos.
no sirve mucho de eso. O sea, nuestra forma de manejarnos es muy diferente. Bien. Amaron más la semilla, amaron más sus pecados. Entonces vamos a Juan 8:21. Se ponen de pie, hermanos, vamos a leer la palabra que vamos a leer el día de hoy. Y lo vamos a ver como siempre alternadamente. Me van a ayudar. Empiezo yo. ¿Ya tienen su palabra? Amén. Dice 8:21 al 30, hermano. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, ¿a dónde yo voy? Vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por Por eso eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. muchas Muchas cosas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. les Les dijo, dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, Y que nada nada hago hago por de mí mí mismo, sino que soy según el Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Todos, hablando en estas cosas, muchos creyeron en él. Padre Santo de los cielos, Señor, te pedimos tu asistencia, te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos y dirigiéndonos, Señor, y llevándonos y conduciéndonos a toda justicia y verdad. Bendito Padre de los cielos, te pido, Señor, que abras los sentidos espirituales de mis hermanos, que abras su corazón, que tengan el entendimiento presto, Señor, a escuchar esta palabra tuya, Señor, porque no es palabra mía, es palabra venida del cielo, palabra, Señor, que edifica, que levanta, Señor, que nos mueve los corazones, que transforma al ser humano. Bendito Padre de los cielos, danos, bendito Padre, esa apertura de corazón para que con agrado escuchemos esta palabra, porque nuestra intención, como siempre, es agradarte, Señor, y todo es para la gloria y honra de tu santo nombre, y todo te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Van? Jesús les habla nuevamente, y Jesús se presenta ante ellos como ¿quién? Como el Cristo, como el Salvador. Jesús se presenta ante el hombre como el Salvador, ante un hombre que amaba más que las tinieblas, que amaba más sus pecados. Jesús les advierte, yo me voy, dice. Es decir, ya no voy a estar, y dice, y me van a buscar, pero no me van a hallar. Y entonces Jesús les lanza una sentencia enorme. Dice, ¿por qué? Porque en vuestros pecados moriréis. O sea, les está diciendo que ellos están en ese estado. O sea, están en pecado. Y dice que en ese moriréis. Es decir, les está hablando de qué. Que van a ser irremediablemente condenados. Les está diciendo, yo me voy, pero ustedes en vuestros pecados van a morir. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿A dónde iba nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Al cielo. Dice, a donde yo voy. ¿A dónde iba Jesús? Al cielo. ¿Al cielo? Ok. Primero fue a la cruz. ¿Verdad? Primero fue la cruz. Dice, yo me voy, dice Primera de Pedro 3:22. Vamos allá. Primera de Pedro. Sí. 3:22.
22. Amén. ¿Ya lo encontré, hermana? Sí. A ver, léalo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Él subió al cielo. ¿Ok? Amén. Él subió al cielo, aunque primero fue a la cruz. Y les está estableciendo, ¿verdad? Ustedes donde yo voy no pueden venir. ¿Por qué? Por su estado, ¿verdad? Por ese estado en que se encuentran. Por eso dice, no pueden venir. ¿Qué hace ahí en el cielo Jesús? Vamos a ver eso. Vamos a Romanos 8:34. Romanos 8:34. Esto lo estamos viendo, hermanos, porque muchos decimos, ¿verdad? Jesús es amor, Dios es amor, Él no nos va a mandar al infierno, Él no nos puede, no nos castiga, Él es bueno, Él es muy hermoso con nosotros. Dice 8:34, ¿qué dice? 8:34. ¿Quién es el que condenará? ¿Perdón? ¿Quién es el que condenará? A ver, léalo, hermano. Completa. Romanos 8:34. Ah, ¿Quién es el que condenará? ¿sí? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, Ajá. el que también intercede por nosotros. Ok. Entonces, ¿el qué hace? Intercede por nosotros. Intercede. Por nosotros. Es decir, Dios es amor, Él siempre está tocando la puerta y alguno me dirá, bueno, es que él no puede hacer eso. O sea, ¿qué? Dios dice, llega un momento, hace 2, 3 llamados, 4, 5, pero llega de pronto que dice, hasta aquí. Y eso a lo mejor muchos dirían, eso no puede ser, o sea, no es cierto. Jesús siempre en Apocalipsis dice que siempre está tocando la puerta. Y dice aquí, Él intercede por nosotros, sentado en la diestra del Padre, allá en el cielo. Bueno. Él vino a salvar al hombre, hermanos, lo que estamos diciendo. Dice que Él siempre está tocando a la puerta del corazón, ¿verdad? Está hablando de Apocalipsis 3:20, eso lo dice Apocalipsis 3:20. Bueno, Él vino a salvar al mundo, dice, Él se presenta como el Cristo, como el Salvador, y aquí dice, ¿verdad?, que está intercediendo por nosotros. Muchos creyeron, muchos no. Ya leímos Hebreos 10:26, que está hablando de un pecado en específico, cuando dice, cuando nos constituimos como enemigos o que nos constituimos como adversarios de Dios, cuando no lo recibimos. Bueno. Esta condición del hombre, hermanos, trae una consecuencia. Decíamos, ¿verdad?, que si el diablo puede ser perdonado. Bueno, el Espíritu Santo, cuando llegamos a Jesús, cuando llegamos a Cristo, empezamos 2 procesos, el de la santificación y el de la regeneración. Es decir, estos procesos van para atrás, ¿verdad? Van para atrás. Empieza a trabajar en nosotros, en nuestro Señor Jesucristo, y empezamos a recibir estas bendiciones, ¿verdad? Bueno. A veces sí está el estado del hombre, hermanos, que Dios dice, ya no. Eso yo no sé si lo entiendan ustedes. Pongo, ¿verdad? Jesús siempre está intercediendo, está en el cielo intercediendo por nosotros. Dice, abogado tenemos para con Jesús, con nuestro Señor Jesucristo, con Dios. Dice, Él siempre está tocando la puerta. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esta conclusión donde dice Dios, ya no? ¿Cómo? O sea, ¿cómo podemos entenderlo? ¿Cómo poderlo creer? ¿Iba a decir algo, hermano Guillermo? A ver. Si nos negamos a recibir a Cristo, ahí estamos cayendo en no tener fe. Sí. Entonces, eso es lo que nos llega a, más bien no llega, sino lo que nos condena. Okay. Si recibimos a Cristo y le somos fieles en nuestra vida, seremos salvos. Okay. Bueno, entonces llega el momento que dice Dios, ya no.
Dice, tú ya no estás en actitud de arrepentirte. Dice Dios, yo ya no puedo poner en ti el arrepentimiento. Esto viene de Dios. Esto no nace de nosotros. Entonces llega un momento que dice Dios, ya no puedo. O sea, ya se acabó esto. Vamos a segunda de Tesalonicenses. Ahí se acompáñame, hermano, por favor. Segunda de Tesalonicenses. ¿Alguien que lo lea? 2, de 9 al 12. Inicuo cuyo advenimiento. ¿Lo leo? ¿Sí? Amén. Amén. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de inequidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Amén. No sé si quedó claro, o sea, Amén, amén. dice inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El otro ahí está manifestando, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice, por esto Dios, ¿qué dice ahí, hermanos? Por esto Les Dios, envía un poder engañoso. los demás, por esto Dios, Les envía un poder engañoso para que crean la mentira. este poder engañoso tiene un fin, ¿cuál es? Que crean en la mentira. No, a fin de que sean, ¿qué? Condenados. Que sean condenados. Dice Dios, ya no puedo poner el arrepentimiento en tú. Ya no estás en capacidad, ya no estás en actitud de arrepentirte. Dios los deja y les pone un poder engañoso para que se condenen. ¿Y cuál es el poder engañoso? La idolatría, ¿no? Martín. Cuando Dios nos abandona, cuando Dios se va, ¿en qué estado, con quién quedas? Con el diablo. Con el diablo. Por eso dice aquí, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Esto ya está, o sea, somos entregados al malo. Al mal. Quedamos en poder de él y él ya trabaja, pero tranquilamente. Y a mí se me hace esto terrible y bueno. El Señor llama, también dice, te he llamado, pero no has querido, y Él dice, ya no puedo contender contigo. Esto lo establece Génesis y Isaías, Génesis 6:3, Isaías 57:16. No vamos a ir, nomás lo menciono, ya cada quien lo checa, por eso doy las citas. Isaías 57:16 y Génesis 6:3. Dice, te dejo, ya no estás en actitud para el arrepentimiento. Esto no sé cómo lo ven ustedes, hermanos, porque Dios nos está abandonando. Dice, porque ya no estamos en actitud de podernos arrepentir. Entonces dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Él muere, sabemos que Él es crucificado. Decíamos, Él va, ¿a dónde? A la cruz. Sí, va al cielo, pero primeramente va a la cruz, ¿verdad? Y va y les dice, ¿verdad? En vuestros pecados, en vuestros pecados moriréis. Dice, a donde yo voy no pueden venir. ¿Por qué? Por esta condición, ¿verdad? Por sus pecados. Porque el hombre está en esta condición. Este hombre no quiere saber nada de Cristo, dice, yo no creo en ti, de hecho se mofan de él, dice, ¿quién es tu padre? No, que no es María y el carpintero José. O sea, le están diciendo, tú eres de aquí, como que vienes de arriba, ¿de qué me estás hablando? Bueno, dice además la Escritura, ¿verdad? Que nada inmundo va a entrar al cielo. Esto lo establece Apocalipsis y 1 de Corintios 15:50. Apocalipsis 21:27 y 1 de Corintios 15:50 dice, no puede entrar inmundo allá, nada inmundo allá en el cielo. Entonces, estamos estableciendo entonces que bajo esta condición, hermano, necesitamos ¿de quién? De este Salvador, de Cristo.
O sea, no sé si lo están entendiendo. Decía yo, este proceso solamente es a través de Cristo Jesús y es el Espíritu Santo quien trabaja en nosotros para santificarnos y regenerarnos. Pero siempre y cuando hayamos recibido primeramente a Jesús en nuestro corazón. Y hayamos dicho ahí, no hay otra manera. Entonces, lo que se va degradando, lo que se va corrompiendo, hermanos, pues llega a este estado, ¿verdad? En donde ya pierde su capacidad de arrepentirse. Y dice Dios, ya no. Entonces le manda este poder engañoso. Él sigue creyendo que está bien, que va bien. De hecho hay una secta que va en este camino, ¿verdad? Donde Jesús les pone un poder engañoso y les dice, tú no quieres entender, no quieres comprender esto, pues, ¿está bien? No voy a estar contendiendo contigo siempre. Entonces, solo es recibiendo a Jesús donde puede pasar esto. Ahora, aquí viene otro detallito. Esto es Jesús en nosotros, ¿verdad? No desde lejos, no desde fuera. Esto es Jesús en nosotros, dentro. Decía yo, ¿verdad? Hay iglesias que trabajan al revés, hay iglesias que trabajan primero los sentimientos de uno, tocan lo emocional, tocan lo emocional de nosotros, ¿verdad? Para tratar de llegar adentro. Pero esto solamente lo hace Cristo Jesús. Amén. Muchas iglesias por eso ya tienen muchos congregantes, pero en realidad muy pocos son cristianos. Muy pocos son cristianos. El Padre llama, decía yo, el Espíritu Santo convence al pecado, Jesús nos salva. Entonces, en esta obra redentora, los tres trabajan. Entonces, Jesús iba a la cruz, tenemos que ir a la cruz. Entonces, ¿qué se establece aquí, hermanos? Jesús va a la cruz. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Ir a la cruz. Ir a la cruz. O sea, ojo, y esto lo hemos dicho mucho, ya van 2, 3 clases. La otra vez me decía el pastor Ismael, es que no fue enfático. O sea, les voy a dibujar una cruz así en todo el pizarrón y que entendamos, si tú no vas a Cristo Jesús a la cruz, es decir, Jesús, lo dijimos la vez pasada, el hermano Guillermo de hecho hizo algunos comentarios con el pastor Ismael, y bueno, ¿verdad? Qué bueno que esté la duda y que preguntemos. Jesús se le permitió hacer milagros, pues dijimos, esas eran señales ¿para quién? Para los incrédulos, no para los crédulos. Para los que sí creemos, la señal es esto, los estudios, entender la palabra de Dios, conocer más a Dios, tener más intimidad y comunión con Él a través de esto. Entonces, las señales, los milagros, en fin, era un llamado a que no quería creer, ver si por ahí, ¿verdad?, lograba convencerlo, ¿verdad?, de ir a Cristo Jesús. Entonces, si nosotros no vamos a la cruz, hermanos, de hecho la predicación pasada fue esto, ¿verdad? Señor, gracias por lo que hiciste por mí, porque yo sé que ahí debería de estar yo, y es un acto personal en donde tenemos que estar con Él, y de verdad entenderlo y comprenderlo, y darle las gracias, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Pero si no entendemos eso, y tomamos a Cristo Jesús porque me faltó el trabajo y acudí a Él, y sí me lo dio, bendito sea Dios, y Jesús es milagroso, no, qué bueno, pero no está haciendo en la cruz, ojo. No, pues es que Jesús, Señor, salva a mi hermana, a mi hija, está muy enferma, ayúdala y sana. La iglesia se pone a orar, la mujer sana, y yo voy ay, Jesús es bien milagroso. No, nada como Jesús. Sí, pero no está yendo a la cruz. No está yendo a la cruz. En la cruz, ¿qué pasó? Él fue el sacrificio. Dios ofrendó su vida, su sangre, para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados. Amén. Entonces, tenemos que ir aquí. Y yo decía hace 8 días, hace 15 días, no es grupal, hermanos, es personal. Es personal. Pues tenemos que ir a la cruz. Ya lo recibiste, el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti, te empieza a convencer de que esto es pecado, de que estás mal, y empiezas ¿qué?
a arrepentirte y empiezas a caminar en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces empiezas a darte cuenta como a esto les pasó, que sí entendieron, se van dando cuenta de su condición, que está lleno de ¿qué? De pecado. Entonces, hay que ir a la cruz, Señor. Reconozco, pecador, que reconozco en mi condición, sé cómo estoy y te pido misericordia. Ya lo vimos también en la clase pasada, la conferencia que nos dio el pastor Ismael, ¿verdad? ¿Qué nos da nuestro Señor Jesucristo? A través de esto, de la palabra, misericordia. Y esa hay que atesorarla porque viene de arriba. Entonces, Él nos salva en la cruz, Él es condenado por nosotros. Entonces, Lucas, de hecho al ratito lo vamos a tocar también, Lucas 17, hermanos, vamos a Lucas 17, por favor. Hay un hombre que es sanado, hay un leproso, y dice, se postra rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. 17:16. Dice, y se postró. ¿Por qué? Porque fue sanado. La ordenanza que le da Jesús es ve con el sacerdote, y para que testiguara, ¿verdad?, que ya había sanado. Dice, y se postra rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Bueno, dice que se postra a los pies. Yo siempre he establecido, ¿verdad?, que la posición correcta de humillarme es pecho tierra, o sea, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que sea tu voluntad. Y he estado, dice, ¿verdad?, ¿qué somos? Nada. Amén. Nada. Somos esclavos de Dios. Amén. Y esa es la actitud verdadera de ¿qué? Esa es una actitud correcta. En donde yo me humillo, pero ¿qué estoy haciendo? Reconociendo a Dios, como Dios. Amén. Reconociendo a Dios. Bueno, 8:22 dice, vamos a 8:22, a Lucas, a Juan, perdón, donde está nuestra lectura. Entonces dice, yo me voy y me buscaré, pero en vuestro pecado vas a morir. Su condición es muy, muy grande, muy grave. Están corrompidos, ustedes ya no tienen remedio, dice, vosotros donde yo voy no podéis venir. Entonces decían los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ellos se burlaban, ¿verdad?, constantemente de nuestro Señor Jesucristo. Lanzaban comentarios irónicos, humillativos. Recordemos que estos hombres, dada su condición, siempre trataban de buscar la forma de hacer que era nuestro Señor Jesucristo y trataban pues de hacerlo, de prenderlo, ¿verdad?, incluso de matarlo. Ellos eran era su idea. ¿Por qué? Por juicios incorrectos, juicios no correctos, juicios sin Dios, juicios totalmente incorrectos. Era tal su estado de corrupción que le preguntaban al Señor, ¿te vas a suicidar? ¿Te vas a matar? Bueno, ellos juzgaban a Jesús, pero en realidad, esto, vamos a ver, la vez pasada, hermanos, en esta enseñanza era no juzgar. Espero haya quedado claro. Llega un momento que Dios dice, pone un poder engañoso, dice, ya no tienes capacidad de arrepentirte, no voy a contender contigo, hasta aquí. Te entrego a un poder engañoso. Es decir, Dios nos abandona. Y Dios dice, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice Dios, ya no puedo contigo, no quieres. Bueno. Y también se ve aquí una enseñanza grandísima, no juzgar. ¿Por qué son juicios correctos o incorrectos? ¿Quién los determina? ¿Por qué dice no juzgues? Vean esto, hermanos. Dice aquí la escritura, que con la vara que miras, con el juicio que miras, serás medido. ¿Estos hombres qué pedían para la mujer adúltera? Muerte. Muerte. Y la ordenanza es no juzgues. ¿Por qué? Porque era la misma condición de la mujer de estos hombres.
nosotros no hemos comprendido esto, hermanos. Nosotros cuando juzgamos, invadimos la esfera de Dios. Dios es poderoso, es decir, dice el rezo, dice la oración, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, allá y aquí. Dice la ordenanza, no juzgues, eso me pertenece a mí, es mi ámbito, es mi autoridad, es mi poderío. Pero nosotros nos la pasamos juzgando para todo, si se dan cuenta. Y es un equívoco que nosotros debemos de corregir. O sea, ¿qué hace esto correcto, incorrecto? Esto, que invadimos la esfera de Dios. No podemos hacer eso. El gobierno de Dios, ¿qué tipo de gobierno es? ¿Democrático? ¿Se vale el voto? ¿Pueblo unido jamás será vencido? ¿Quién sabe qué nos hace Dios, verdad? ¿Cómo es el gobierno de Dios? Está depositado toda la decisión, todo el poder, toda la autoridad en una sola entidad, que es Dios. No es democrático. Y nosotros nos la pasamos haciendo esto. Por eso dice Dios, con la vara que mides, con esa te voy a medir. ¿Por qué? Porque estamos así, estamos en pecado todos. Y estamos invadiendo una esfera que le pertenece a Él. ¿Quién juzga? Y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos, dice la Escritura. ¿Quién va a juzgar? Solamente. Nosotros no debemos de hacerlo, hermanos. Estamos totalmente incorrectos ahí. Y estamos cometiendo esto, ¿verdad? Por eso nuestros juicios son incorrectos, porque estamos invadiendo una esfera que solamente le pertenece a Dios. Bueno, espero que me entiendan. 8:23 dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, dice. Jesús, Juan 1:10, vamos a Juan 1:10, hermanos. Se me fue mi hermana Marita que leía. A ver, hermano Guillermo, ¿quiere leerlo? Sí. Juan 1:10. Sí. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjense, él vino al mundo, ¿verdad? Vino a la tierra. Fue hecho hombre, sin fermento. Fue hecho hombre. Él dice la Escritura, dice, y el mundo fue hecho por él. Dice, y a los suyos vino, pero no lo recibieron. Dice, pero el mundo no lo quiso conocer. Y de hecho le dice, ¿tu padre quién es? Dice, si a mí no me conoces, no sabes quién soy, ¿cómo vas a conocer al Padre? Si a mí no me conoces. Dice, yo no soy de este mundo, dice, yo vengo del cielo, ¿verdad? Él vino a la tierra. Y les vuelve a decir en el 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, pero si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién decía él que era, hermanos? ¿Él decía que era quién? El Hijo de Dios. No, aquí lo estamos El diciendo. Cristo. Él decía que él era el Cristo, el Salvador. Y ese es al que tenemos que ir nosotros en fe a la cruz, para aspirar a ser salvos, para tener salvación. Dice, si no creen que yo soy, vean qué terrible sentencia, ¿verdad? Les dice, si no creen que yo soy, ¿qué dice? Moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué les está diciendo? Está hablando de condenación. Les está diciendo, van a ser irremediablemente condenados. 8:24 dice, les vuelve a decir, por eso dije, les vuelve a repetir, van a morir. Dice, yo soy el Cristo, y si no creen eso, pues no va a haber más, ¿verdad? Entonces, recordábamos otra vez, el contexto, ¿cuál era? Precisamente, que Él es el Cristo. Y ellos decían, no lo es, no te creemos. Bueno, sí, hermano Guillermo, diga. ¿Eso significaría que todos los judíos están condenados?
mientras nosotros no creamos en nuestro Señor Jesucristo, Él lo está diciendo aquí, estamos en esta condición. Y muchos podemos llegar a este estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que estamos en riesgo de ser condenados si no vamos en fe a nuestro Señor Jesucristo. Hay judíos que ya creyeron, mi hermano. ¿Ah, sí? Ya, muchos. Se identifican más que con cualquier otro con los cristianos. Ah, caray. Eso es nuevo para mí. Pensé que no lo reconocen y no lo quieren reconocer. Como Bueno, ¿no? es que ya ve que hay grupos, ¿no? Hay grupos. Y hay ellos más o menos, es como esto, están en ciertos grados, aunque la gran mayoría sí creen, por eso decía yo, creen en Jesús, creen en Dios, creen en las promesas, creen en la promesa de Dios, y Jesús es el prometido, pero no acaban de creer en Él. Y muchos grupos ortodoxos, ya ve que ahora se refieren con varias denominaciones, pues sí han creído en nuestro Señor Jesucristo, pero a fin de cuentas lo van a hacer en la forma correcta. Cuando se vayan desarrollando las profecías, ¿verdad? Conforme se vayan dando las cosas. Ok. Gracias. Vamos 8:25, hermano, dice. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio les he dicho. ¿Él quién decía que era? ¿Otra vez? El Cristo, el Salvador del mundo. 8:26, dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído a él. Y lo que yo he oído de él, esto hablo al mundo. Dice, muchas razones tengo para qué, para sentenciarlos. Fíjense, lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Muchas razones tengo para juzgarlos, pero Jesús no vino al mundo a juzgar. Fíjense lo que dice 12:47 de Juan, más adelantito nada más. 12:47, a ver quién lo lee. Aquí oye 12:47, a ver quién lo lee. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, dice. Yo vengo a salvar. Y esto lo reitera también en Juan 3:17-18, ¿verdad? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Pero aquí dice, ¿verdad? Jesús dice, yo no soy quien va a ejecutar esa sentencia. Yo no soy, o no es el momento, ¿verdad? ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que los condena en este caso, conforme a este versículo? La ley, la palabra. Jesús les está diciendo una y otra vez, ustedes me necesitan. ¿Por qué? Por la condición en que están. Dice, el que me envió es verdadero. Dice, Él prometió, Él es Dios, dice, Él prometió un Salvador y Él cumple. Dice, yo soy esa promesa cumplida. Yo soy el prometido, yo soy el ungido, yo soy el Cristo, yo soy el Salvador. Dice, y lo que he oído, esto hablo. ¿Qué oyó? Pues que Él es el Cristo. Amén. Que Él es el Salvador. De hecho, ese era su ministerio, ¿verdad? ¿Quién es? Cristo, el Salvador. Y esta promesa viene desde el Génesis 3:15, ¿verdad? Entonces decíamos, Él es la promesa cumplida de Dios. 8:27, vamos a 8:27. Ya vamos a cerrar. ¿Alguien lo lee, hermano? Ellos, sin embargo, no creyeron en la cuenta de que les estaba hablando del Padre. Por eso Jesús añadió, cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces reconocerán que yo soy. Yo no hago nada por mi propia cuenta, solamente enseño lo que aprendí del Padre. Ok.
Ok, 8:27, pero no entendieron lo que les hablaba, no entendieron que les hablaba del Padre. Bueno, les dijo Jesús, pues, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿se acuerdan de Números, verdad? Que dice, ¿verdad? Que, ¿sí se acuerdan de la historia que va el pueblo y murmuran contra Moisés y hay muchas serpientes y los empiezan a morder? Y le dice Cristo, ¿verdad? Moisés, levanten un asta con una serpiente enredada. ¿Y qué tenían que hacer? Mirarla. 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 Todo el Entonces, que viera, ¿no? ok, entonces, aquí la Escritura nos está diciendo, nos está refrendando una y otra vez, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué? Ver a Ir a la la cruz. cruz. Aquí nos está diciendo, cuando se ha levantado, tenemos que ir a la cruz. Amén. Ahí está todo. ¿Sí me entienden eso? Amén. Tenemos que ir, nuestro ser, nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra vista, nuestro anhelo, todo. ¿Se acuerdan que veíamos en Filipenses, que veíamos que hablaba Pablo, ¿no? Que decía, para mí todo es basura por el conocimiento de Cristo Jesús. Para mí todo es pérdida. Y decía que todo era basura por ganar a Cristo Jesús. Bueno, Dice, ahora todo lo estimo por pérdida, todo lo tengo por... O sea, antes yo pensaba que era ganancia, dice, ahora lo tengo por pérdida, todo. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo más importante, lo más grande, lo más maravilloso, lo más hermoso, el regalo más grande, el amor de Dios, aquí está. amén. Aquí está. Y el ser humano, ¿qué tiene que hacer? Ir y verla y mirar la cruz. Con ese entendimiento de que allí se sacrificó, se dio el sacrificio por mí, por ti y por ti. Entonces, mientras nosotros no vayamos aquí, ¿sí? Nosotros hablamos de Jesús bien fácil y a veces lo traemos aquí como llaverito. No, yo estoy en Jesús, yo creo en Jesús y yo estoy con Jesús. ¿Cuál? ¿El milagrero? ¿El sanador? ¿El proveedor? ¿Cuál? Porque tenemos que ir a Jesús, el que se sacrificó por nosotros. Amén. Bueno. Entonces, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Que yo soy quién? En El Cristo. Cristo, el Salvador del mundo. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. Amén. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablándole estas muchas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él. Entonces, yo espero que esto lo entiendan, hermanos, sea no, Dios no va a estar siempre esperándonos, ¿eh? Va a llegar un momento que dice Dios, hasta aquí, y Él mismo va a dar un poder engañoso con un fin, para que seamos condenados. ¿Sí? Esa es una enseñanza, bueno, para mí, mi consideración terrible. No juzgar, ¿por qué? Porque estamos invadiendo un ámbito, una esfera que no nos corresponde a nosotros. Y de verdad, hermanos, no sé, yo quisiera que sí, hacer mucho énfasis en esto. Cuando esto aterriza en el corazón de uno y de pronto llega y encuentra uno, no sé, la desesperación de transmitirlo, ¿verdad? De decírselo al pueblo. Hey, nos estamos equivocando, estamos mal, porque nosotros constantemente juzgamos. Aún cristianos, ¿eh? Pero esta es una esfera que no nos compete, no nos corresponde. Por eso estaba yo diciendo, dice la oración, ¿verdad? Vénganos tu reino. El reino de Dios no es democrático. No hay opinión. No nos vamos a poder manifestar. No vamos a... O sea, todo está depositado en una entidad que es Dios. Amén. Y no hay discusión, hermanos, ¿eh? O sea, simplemente se acata y se obedece. Así de sencillo. Ese es el gobierno de Dios. Entonces, por eso dice, no juzgues, para que no seas juzgado. Estos hombres pedían muerte. Imagínense si Cristo se pone a cumplir en ese momento el deseo de estas personas. Los primeros que se mueren son ellos. Entonces, no juzguemos.
Entonces, el alma donde están el asiento donde está mi intelecto, donde están todos mis deseos, dice, puede estar de esta manera. Y en esta manera vas a llegar a esto. Y esto te va a llevar a esto, a que ya no puedas arrepentirte. A que ya no puedas arrepentirte. Hoy se habla de hombres, hermanos, con esta forma, es decir, llenos de tinieblas, llenos de maldad, llenos de pecado, en donde Dios les está diciendo, se van a morir, se van a condenar, porque no quieren creer que yo soy el Cristo, no quieren creer que yo soy el Salvador. Y yo decía, ¿verdad? Esto es bien importante, porque esto va a determinar todo, porque en el momento que entendamos esto bien, bueno, yo tengo que ir a humillarme a Cristo, a Dios, y reconocerlo como Dios, para poder entender este sacrificio que Él hizo por mí en la cruz y comprenderlo en la magnitud de lo que es, no en lo que yo quiera creer que es. Porque ¿quién de nosotros iría a dar la vida ahorita por alguien, verdad? Yo creo que serían, no sé, digo que serían muy poquitos o nadie. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en la cruz. Aquí no lo está estableciendo la Escritura. Tenemos que poner la mirada en este Cristo que dio su vida por nosotros. Vamos a orar. Dios Padre de los cielos, Señor, te damos las gracias por esta palabra, Señor, que nos has tenido a dar, pidiéndote y rogándote como siempre, Señor, que mis hermanos lleguen a su hogar y redarguyan la Escritura, porque es la ordenanza. Y si hay alguna inquietud, si hay alguna duda, pues bueno, rebusquen, ¿verdad? Lo busquen. La Escritura a sí misma se explica. Pero aquí estamos los pastores, aquí está el pastor Ismael para que en un momento saquemos dudas y podamos sacar esa inquietud si es que así la tenemos. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que en tu Escritura, Señor, a través de tu palabra, tú nos prodigas de grandes e inmensas riquezas como es la sabiduría, y nos prodigas de amor, nos prodigas de misericordia y nos prodigas de tu gracia, Señor. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, Señor, para que pudiéramos tener esa salvación. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que nos amas, nos entregaste a tu Hijo amado en sacrificio, porque provees todas las bendiciones que necesitamos para nosotros. Gracias, Señor, y todo eso te lo agradecemos, te lo pedimos y te lo clamamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.